Auspician Ale Pareila Fare, Riboiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. La riga al braie sempre instala un saltratur l'uma dos l'udurat vache e dal nostro dur. Ciao ciao, ¿cómo estás? Bienvenido a la programación de Ale Pareila Fare. La programación es la familia piemontesa Adolfo Barale Gamba Lunga, Sila Freire, Córdoba, en la Argentina. En que con la programación 165 ¿cómo estás, Paulín? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo está tutta nostra cara audiencia? Come dico sempre, nauta otra pi che suma si abbatte il tacun. Proprio para en que con una battuta bastante special, diciamo para Paulín, Diciamo che la piemontesità alla stata affettando una grossa festa, Una grossa festa, l'uma pia l'area del mar, Fortunato vieni, Fortuna, pero bueno, qualcuno la via d'andè e l'uma fatta curare e l'uma andaita. Lo più importante è che la famiglia piemontesa Freire ieri alla G, insieme alla FAPA, insieme a tutta la gente della FAPA, a condividere tanti importanti momenti. Propiamente, Paulín. Así que bueno, hoy una programación especial de Ale Pareila Fare con todo lo que fue el Congreso, el número 11, el 11 Congreso, el 11º Congreso sería, perdón, de FAPA en la ciudad de Mar del Plata, de la Federación de Asociaciones Piemontesas Argentinas. Andaría ataque, Paulín, con lo primetut, Sempre venta attaccare dal principio. Perché le cose certo bien, sempre venta attaccare al principio. Propio para él. Así que vamos a escuchar la programación esta bota, acá está da las mangas que ven, acá la gente parla tan piemontese, di para él, ma la fare lì perché tutta la gente capisce un po' lo che fa, para que toda la gente pueda entender lo que realmente se hace en la FAPA, en los congresos, las asociaciones, los que trabajan, los que hacen, Pablito. L'avranno da fare un po' più di sforzo per capire i nostri amici del Piemonte, ma allora capisco. Lura capisco. Seguramente que sí. Para que anduma a breve un po' la programazione se con la parola de Matteo Burato e anche dal presidente da FAPA, della Federación, Hernán Trocero da Mortero. Ahí duma allí. Dai, Marco. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos en el día de hoy a este acto de apertura del 11º Congreso Anual Piemontés, este año, esta edición, aquí en la ciudad de Mar del Plata, en Hotel Antártida. Sean todos bienvenidos. Agradecemos en primera instancia a nuestros anfitriones, a la Asociación Familia Piemontesa aquí de la ciudad de Mar del Plata, a todas las autoridades presentes, miembros de comisiones directivas de la FAPA, AMPRA y del GAP y asociaciones de todo el país en sus diversas regiones que nos visitan en este fin de semana. Durante estos 3 días celebramos en Mar del Plata, en Hotel Antártida, este nuevo encuentro anual de asociaciones piemontesas de toda la República Argentina bajo el lema «Sigamos juntos para que el espíritu que nos enaltece permanezca inalterable». Proseguimos entonces dando la bienvenida a las asociaciones que nos visitan hoy, en especial a la organización, en Asociación Familia Piemontesa de Mar del Plata. Nos visitan también asociaciones piemontesas italianas de las ciudades de Necochea, Cañada Rosquín, Rafaela, Sunchales, Freire, Suardi, Lehmann, Paraná, San Guillermo, la Unión Osolana de Buenos Aires, Arroyito, Mendoza, la Juventud Argentina Piemontesa, Santa Fe, Zenón Pereira, San Luis, San José Colón, Morteros, Ampra, Brigman, Las Varillas,
Río Tercero, El Bolsón, Afapieco de Córdoba, Devoto, Santa Rosa y General Cabrera. Brinda para todos los presentes ahora su palabra el presidente de la Federación de Asociaciones Piemontesas en Argentina, FAPA, señor Hernán Trocero. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a la familia piemontesa de Mar del Plata por su organización y su predisposición para este evento tan importante, a las autoridades que nos acompañan. Y este evento tanto nos interesa principalmente porque ya va en la segunda edición donde podemos centralizar toda la actividad piemontesa de Argentina como federaciones, con no solo FAPA, que es la Federación de Asociaciones Piemontesas de Argentina, sino que también en este caso, y en el caso del Congreso número 10, el pasado que fue en Paraná, con la presencia y también las asambleas de AMPRA, de la Asociación Mujeres de Piemontesas, que también es una federación, el grupo de GAP, de jóvenes piemonteses de Argentina, y esta centralización nos permite darle magnitudes a este tipo de congresos, de hecho para que sean en 3 jornadas, y eligiendo asociaciones anfitrionas que también reúnan instalaciones edilicias como tiene esta hermosa ciudad de Mar del Plata, para poder centralizarnos teniendo en cuenta que el núcleo de las asociaciones piemontesas estamos a 1000 kilómetros de Mar del Plata, y un poco también viene lo que fue el contributo de la región Piamonte para llevar a cabo este evento. Este año apuntado justamente a solventar parte de costos para que la gente que durante 53 años viene participando de nuestra federación y participando de asambleas en distintos lugares del país, y bueno, nuestras distancias todas son muy numerosas y por lo tanto requieren mucho tiempo y requieren mucho costo para poder presenciarlas. En esta ocasión, los contributos de la región Piamonte hacia nuestra federación están enfocados a este congreso. Así que cabe destacar que esta particularidad que tiene la región del Piamonte, siendo consciente de la cultura piamontesa que tiene Argentina, que es la más grande que tiene fuera del Piamonte, de que este tipo de contributos está al alcance de cada una de las asociaciones adheridas a nosotros, con una modalidad, pensamos, correcta. Cada uno eleva un proyecto en qué puede trabajar la cultura piamontesa en su localidad, se envía a la región Piamonte y, de ser viable, nos facilitan aportes para poder llevarla adelante, repito, porque saben que la cultura piemontesa de Argentina es sumamente grande, sumamente importante, y que estamos trabajando, además, de la mano de la Asociación Piemonteses en el Mundo, lo cual vamos a ver en algunos saludos posteriormente. Por lo tanto, agradezco a los que vinieron a visitarnos de todo el país como asociaciones, agradecemos a las autoridades que también se hicieron presentes hoy, y esperemos tener unas muy buenas jornadas con la piemontesidad lo más alto posible. Gracias. Dopo le belle parole che l'ho finita a scutare, con cosa continuiamo, Paulin? Cosa viene da pres a Somo? Guarda Paulin, la staita veramente quasi 3 di che l'ho mandata quasi a tutta furia, come diceva una volta, a toda furia, como decían, perché tanta attività, insomma, per lei. Ora andiamo a ascoltare, Paulin, la parola dal Consul d'Italia che leve lì a Mar del Plata, Andrea Varischetti, Caladine Susì. Para finalizar, invitamos ahora al cónsul italiano en Mar del Plata, señor Andrea Varischetti. Bueno, muchísimas gracias. No hay mucho que añadir después de todos estos interventos. Muy lindo, muy lindo. La verdad que para mí, como les decía antes, es un honor porque esta es mi primera conferencia aquí en Mar del Plata que reúne todas las asociaciones de una región aquí en Argentina. O sea que estoy muy agradecido y agradezco a vos, a todos los que han viajado para estar acá y para confrontarse sobre los, como decían justamente los oradores antes, sobre los diferentes desafíos que hay en un país que es
9, 10 veces Italia, o sea que hay un montón de desafíos diferentes. Ya nosotros adentro de Italia tenemos nuestro pequeño desafío, me imagino acá. Así que bueno, nada más que agradecer a todos los integrantes, a las autoridades, al obispo también, siempre para acompañar todas las actividades, no solo las asociaciones, sino del consulado. Y quiero simplemente agradecer a todos los piemonteses por eso, por un pequeño facto, que es un facto histórico, lo estuvimos comentando antes. Bueno, Italia nació como un Piemonte y Sardeña, hay que también que añadirlo, que de poco a poco se agrandó e incluyó toda la península. Así que si yo estoy aquí también hoy en día es porque alguien desde Piemonte decidió que Italia tenía que ser única y que teníamos que viajar todos juntos en ese mundo. Así que muchas gracias y buen trabajo para todos. Invitamos ahora a todos a prestar atención en la pantalla central de este acto de apertura para reproducir unos videos de salutación de algunos miembros della Regione Piemonte. Un saluto di tutto cuore dalla Regione Piemonte a tutti voi che partecipate all'11° congresso piemontese della FAPA. È per noi un evento di assoluto interesse per la nostra istituzione perché continuiamo con sempre maggiore intensità a guardare con interesse e con partecipazione alle attività sempre più numerose, sempre più rinnovate, sempre più partecipate che vediamo svolgere dall'associazionismo piemontese in Argentina e in tutte le sue articolazioni vediamo un coinvolgimento anche sulle donne, sui giovani, sulle nuove generazioni che così riscoprono anche il senso delle radici, anche il piacere di tornare a riscoprire quelle che sono le proprie origini, le origini familiari qui nel nostro Piemonte. È una stagione di profondo rinnovamento anche per il Museo dell'Emigrazione Piemontese di Frossasco, nuovi orizzonti aperti anche con il Festival Radici che ogni anno viene svolto dal Circolo dei Lettori di Torino. Insomma, una viva attenzione istituzionale sempre più forte dalla Regione Piemonte che ritiene quel patrimonio, quel retaggio di identità, di cultura, di lingua, di sapori, di gusto e di musica, un qualcosa che davvero è nel cuore dei piemontesi che vivono in Piemonte e dei tanti piemontesi che vivono oltreoceano. Per questa ragione guardiamo davvero con vivo interesse anche ai lavori che svolgerete nel congresso e vi mandiamo il più affettuoso augurio di ottimi lavori proprio perché riteniamo che questo legame che ci unisce non vada solo custodito e tramandato ma vada ulteriormente vivificato e rafforzato. Buongiorno a tutti, molti auguri alla FAPA che quest'anno fa un suo importante anniversario. Noi come Comune di San Pietro Vallemina aspettiamo invece da noi il 13 di settembre per il secondo raduno internazionale dei piemontesi nel mondo. In quell'occasione, il 13 di settembre di quest'anno, festeggeremo anche i 100 anni del Cavaliere Grande Ufficiale Michele Colombino, che per l'Associazione Piemontesi del Mondo è il fondatore e continua a portare avanti questo compito nonostante la sua età, con vigore, con amore, con passione, direi con tantissima passione. Un saluto dall'Associazione Piemontesi del Mondo da parte di Colombino, un saluto da parte del Comune di San Pietro Vallemina da parte mia. Grazie a tutti e auguri ancora per la vostra bella e futura manifestazione. Sono particolarmente contento di essere qui al nostro Museo dell'Emigrazione dei Piemontesi nel mondo. Piemontesi nel mondo che celebrano l'anniversario delle loro conquiste e delle loro affermazioni, nonché un grande saluto ai partecipanti, a quelli che sono presenti in virtù di questo congresso nazionale dei piemontesi nel mondo, dal quale congresso noi ci aspettiamo anche una concreta collaborazione. Con questo congresso io saluto ufficialmente e con commozione
tutti i partecipanti, coloro che hanno lavorato per fare questo congresso nazionale che ha grande importanza, perché cercare di riuscire a non dimenticare il passato per migliorare il presente è una iniziativa meravigliosa. Ci sono in questo congresso le partecipazioni delle donne e dei giovani, due grandi realtà di cui il mondo ha bisogno, le donne e i giovani. Quindi, amici che siete in Argentina, uniti in questo momento straordinario del vostro congresso, io personalmente, ma a nome di tutti i piemontesi in Piemonte e in Italia, vi dico grazie per quello che state facendo, per quello che stanno organizzando. Il mondo ha bisogno della vostra partecipazione, i giovani in modo particolare. Siate continuamente uniti, miglioriamoci a vicenda con suggerimenti. È il momento di essere determinanti nella storia delle nazioni, non più succubi, ma certamente portatori di lavoro, di unità, di benessere per i nostri popoli, ma soprattutto per i nostri emigrati che non possono e non debbono mai essere dimenticati. Grazie ancora di tutto, congratulazioni e andate avanti. Carissimi amici, carissime amiche argentine, carissimi piemontesi nel mondo, caro Hernan a cui affido questo messaggio, non posso non essere con voi in questo momento, con il cuore, con la mente, pensando a quanta emozione ho visto nei vostri occhi un anno fa, quando avete immaginato di tenere questo congresso, il congresso Papa 2026, a Mar del Plata, e con quanto entusiasmo mi avevate detto che partecipare a Mar del Plata sarebbe stata una bellissima esperienza. Purtroppo non posso essere presente, tra qualche giorno partirò per un viaggio verso il Giappone e quindi questa concomitanza non mi permette di essere presente. Però lasciate che vi dica una cosa con molta sincerità. Non passa quasi giorno senza che io pensi a qualcuno di voi, senza che il mio pensiero travalichi l'oceano e vada in Argentina, perché lo sapete, ve l'ho detto tante volte, credo che l'abbiate percepito dal mio modo di essere, dal mio modo di relazionarvi con voi. Mi siete entrati dentro il cuore, tutti indistintamente, le persone, le esperienze che ho fatto con voi in terra argentina nei miei 5 viaggi. Vi ringrazio tanto di questo, vi esprimo la mia amicizia perenne, per sempre, e soprattutto sapendo con quanto impegno preparate i congressi e che grande valore date a questi momenti, vi auguro 3 bellissime giornate, buon lavoro, buona armonia, buona comunità, buon futuro soprattutto ai giovani che desiderano ancora andare avanti su questa strada. Un abbraccio infinito a tutti. Ciao, ciao, ciao. Hacemos invitación a las actividades siguientes durante el día de hoy. En primera instancia, la Asamblea de la Asociación Civil Mujeres Piemontesas de la República Argentina, al encuentro de coros pertenecientes a las asociaciones piemontesas de morteros, Rafaela, y la participación del primer coro juvenil Becche Canzoni Giovanni Cuori en el marco del proyecto financiado por la región Piemonte. Posteriormente, el encuentro de premiados con la coordinación de Maximiliano Constantino de la Asociación Piemontesa de Arroyito, y sobre el cierre, la cena para compartir con los coreutas y amigos. A continuación, finalizado el acto, compartimos un ágape entre aquí todos los presentes. Siendo las 15:03, hemos hecho oficial apertura al 11º Congreso Anual de la Federación de Asociaciones Piemontesas en Argentina, en Mar del Plata, en esta ocasión. Buenas tardes a todos. Grazie a tutti.
30 la FAPA, el FUME piemontese, con el AMPRA. Proprio Paray, Paulín, la Asociación de Mujeres Piemontesas Argentina, un grupo de mujeres que trabaja un 30 tutto che è la FAPA, la Federazione come lo dit prima, e che veramente alla sane con la bocca aperta, Paulín. Allora hanno tanta attività. Proprio Paray. Tanta fe. Tanta fe. È un bel gruppo da tante funne, Paulín, que fan ogni solo trabajo, hacen muchísimos trabajos por todo lo que es la piemontesidad. Al fin, la traducción, han traducido en Liber, ¿no? Liber escrito en italiano, i motori la memoria, i motori della memoria passato alla Castiglia. Alla Castiglia, proprio Paray. Tutta l'affare, diciamo, Paray, da Cumalera, perché sempre parliamo dal nonno piemontese, ma poche volte parla dalle funne, pocas veces se habla de la mujer piemontesa, la mujer que acompañaba al hombre al desafío de hacer la América. E Cumalera, el trabajo es la acá, da tenele más nada, da andare avanti con tutta la roba lì, calera sicuramente tan facile in quel tempo lì. Niente facile, perché? Perché in era niente, poche niente, e niente comunità, e a parte sa già che una casa senza una funna le pare stessa. Va tan facile avanti. E all'anco fai sua parte, magari qui è un po' più facile che le in Mariasa, ma con le camminisioni da sole, che cariamo sulla barca a partire da sole, giù in notte. Una bella caria di nuovo. Magari 17 anni o meno, è un pas tan facile. La dice che era una bella caria. Però lì che l'uma chiamai la parola, aveva calato proprio la parola giusta di nuovo Paray. Viviana Manacero, de aquí de la ciudad de Brinkman, bien vecinos a nosotros, e chi la acunta un po' l'affare di come è l'AMPRA di Giova Paray, come che lavora, e anche Paulín en raduno, un encuentro de mujeres piemontesas da sì a poco tempo, Allora scutumla che è interessante. Interessante, dai. Bueno, para Le Paray la Fare, hoy estamos aquí transmitiendo la programación desde Mar del Plata en el Congreso de FAPA, la Federación de Asociaciones Piemontesas Argentinas. Y bueno, no podía faltar la gente de la Pampa Gringa, i nostri gringo, como decimos allá. En que insomma ve le sia accompagnata con una visita dalla città Bastan Saramba Freire, Viviana Manacero, Caquila Ale la que representa, ma alla que guida più o meno a tutta lo che è il fumne dalla famiglia piemontesa della FAPA, la que guía toda la que son la familia piemontesa de las mujeres, digamos, dentro de FAPA. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Muchas gracias. Contanos un poquito, ¿cómo se llama la asociación que está dentro de FAPA y quiénes incluye? Bueno, yo te voy a contar, Pablo. AMPRA, que es Mujeres Piemontesas de la República Argentina, es una asociación civil que se constituyó primero en un foro y bueno, desde el 2007 que se tiene personería jurídica. Y es una asociación a nivel nacional que nos representa a todas las mujeres piemontesas. Bien. Que dependemos también de la Federación de Asociaciones Piemontesas de la República Argentina, que es FAPA. ¿Qué FAPA? Que es lo mismo que la familia piemontesa de Freire o la familia piemontesa de Brinkman. Hay, Viviana, hay por ahí para que las mujeres que las radio escucha, como decimos siempre, las que nos siguen, a Le Paray la Fare, ¿hay una edad, hay algún requisito que se necesite para entrar a lo que es AMPRA, digamos así? No hay requisitos. Yo tengo unas grandes maestras que fueron las iniciadoras de este movimiento, de esta asociación, que son las socias fundadoras, que un poco fueron las que me invitaron a participar, primero como socia,
y que ahora estoy en ese rol también, ¿no es cierto? De invitar a otras, y me parece bárbaro tu propuesta de invitarme a contarle un poco a Freire y a la zona de qué se trata, Asociación Mujeres Piamontesas. No hay requisito más que sentir nuestras raíces. Por ahí tenemos de 4 abuelos 2 o 1, pero bueno, por ahí lo sentimos, porque como yo digo siempre, esto se siente. Se siente. No podemos convencer a ninguna mujer de que integre o que se asocie a las mujeres piamontesas de la República Argentina si no siente esa sangre piemontesa o italiana. Propiamente. Porque no necesariamente tiene que ser piemontesa. Nosotros, por supuesto, representamos, ¿no es cierto?, Pero- a las mujeres piemontesas. Pero bienvenidas sean todas las mujeres. Bienvenida sea a todas las Y la edad no. La edad, bueno, tendrían que ser a partir de 18 años. 18 ¿verdad? años. Pero ¿En qué constan, Viviana, por ejemplo? Porque vimos que un par de novedades, de noticias, que se hacen encuentros de mujeres, talleres de mujeres piemontesas. ¿Qué se hacen en esos encuentros Claro. como para motivar a la gente? Bueno, yo relativamente hace un poco que estoy. La asociación ya cumplió 20 años. Yo, una vez que me jubilé, entré a la familia piemontesa de Brinkmann, me contacta en su momento su presidenta, que es Ana María Filipa de Freire, de San Francisco, y me invita a asociarme. Y a partir de ahí fui, la visité, me mostró, porque tenemos afortunadamente mujeres muy capaces, historiadoras, profesoras de lengua, de literatura, de la lengua italiana, de piemontés también. O sea, AMPRA se ocupa de la parte cultural, mujeres Bien, piamontesas, bien, no de juntar plata, bien. sino nuestra asociación es sin fines de lucro. Promover la piemontesidad. La cultura, o sea, transmitir, nosotros venimos resguardando, bueno, y también transmitir nuestra cultura piemontesa a través de cada una, porque se han escrito, estas mujeres que son socias han escrito hermosos libros, justamente ahora en mayo una mujer piemontesa de San Francisco presenta un libro, Bien. también referido a sus orígenes, a su abuelo, a la casa del campo. Bien. Es maravilloso. Y bueno, todas esas mujeres, hay mucha bibliografía que se especifica un poco, se formó AMPRA o Mujeres Piamontesas se concentraron en una comisión, primero fue foro, como dije antes, pero para visibilizar a la mujer que vino a acompañar a su hombre que vino desde la Italia, desde el Piamonte. ¿Qué rol ocupó? Que siempre se habla del hombre, pero que sabemos todos que las nonas y Fueron el la pilar bisnona fundamental. fueron fundamental, manejaban la economía de la casa, ¿no es Exactamente. cierto? Trabajando en el campo y también criando hijos y también llevando a cabo adelante todo lo que es los quehaceres domésticos, ¿no es Claro. cierto? Pero fue un papel importantísimo. Un poco cuando se armó, que bueno, FAPA ya tiene como 53 años, pero me decía una integrante, socia fundadora, que me decía, las asociaciones eran un poco machistas y Exactamente. no nos dejaban hablar de la cultura. Como en los viejos tiempos, Claro. el hombre manejaba todo. Entonces dijimos, nos armamos en un foro para hablar de la literatura, de las historias. Exactamente. Bueno, y ellas empezaron a recabar testimonios de cómo era antes, de cuándo vino la abuela o la bisabuela de allá. Bueno, y todo eso hay material. Bueno, de eso se trata AMPRA, de la parte cultural. Por eso es muy rica en cultura cada mujer que constituye AMPRA. Por el eso, aporte que puede llegar por el a ser. aporte y porque además es un grupo amoroso, donde se transmite todo con mucho cariño y que nosotros que por ahí somos relativamente nuevas, yo me enamoré del grupo. Como yo digo, encontré, bueno, Ana María que me propuso ser socia
Y yo dije, sí, me interesa, pero contame de qué se ¿De qué trata, se trata? ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, fui a la casa, me regaló libros, le compré libros de autoría de todas esas socias que son escritoras, que son historiadoras, ¿no es cierto? Bien. Es más, AMPRA, eh, eh, cuyo, eh, cuyas autoras fueron dos presidentas, que es Ana María Filipa y María Luisa Ferraris, ellas ya están trabajando con la revista número 4 y Suma Sí. Y Suma así se llama la Y revista Suma de las Sí. mujeres piemontesas. Y Suma Sí. Y tenemos tres revistas, la 1, la 2 y la 3, y ahora se está en proceso la número La 4. número 4. Que la 1 está agotada, ya no hay más Así que ejemplares. para los que quieran, las mujeres que quieran, no hay Pero más. después tengo una noticia para darte. La 2 tenemos ejemplares Bien, que ahora vamos a poner en el stand para el que quiera, ¿no es cierto? bien. Y la 3, esa no la podemos vender, porque a través de un proyecto que se presentó a las regiones del Piemonte con un contributo, que se da el contributo para proyectos culturales. Solventar gastos de proyectos Claro, culturales. entonces, como nosotros nos dedicamos a difundir y a transmitir la cultura, Exactamente. entonces, bueno, la región del Piamonte nos aceptó en su momento, porque yo digo nos aceptó, pero no Sí. estuve en el proyecto, y bueno, esta tercera revista que se entregó en el 2024, por allá en noviembre, se entregó a todas las socias sin cobrarles porque se hizo con el contributo Con que el- mandaron de las Bien, regiones. muy bien. Bueno, ahora se está haciendo la revista número 4. Pero como yo, con la nueva presidenta, ingresamos el año pasado, fuimos electas, vimos la necesidad de reeditar esos 3 números, porque teniendo en cuenta que no teníamos de la número 1 ningún ejemplar. Exacto. Y afortunadamente va creciendo el grupo de socias. Así que hay que Entonces, abastecer de revistas. presentamos, esto es una novedad, presentamos, ya ahí estuvimos a cargo la presidenta María Esther Giacosa de San Luis y yo, que soy la secretaria, haciendo el proyecto que mandamos a la región del Al- Piamonte y que hace unos días fue aprobado. Fue aprobado. Así que bueno, estamos con todo eso. Bien. Estuve viendo aquí en un panfletito que nos dejaron que se va a hacer un encuentro ahora en junio, dentro de muy poquito tiempo, en Brinkman del AMPRA de las mujeres Sí. piemontesas. ¿Qué se va a tratar este encuentro? Claro, este es el tercer encuentro. Tercer encuentro ya. Claro, porque yo vi la necesidad hace 2 años atrás que en la zona, Brinkman y la zona, no se sabía qué era AMPRA. Y bueno, como yo estoy en la familia piemontesa, tengo compañeras que integran la comisión y me preguntaban, yo vi como una necesidad y fui a la municipalidad, que por supuesto siempre todo lo que hace la familia piemontesa y ahora mujeres piemontesas de Brinkman, que ya tenemos un grupo, siempre somos apoyados por la municipalidad. Es muy importante la Muy, y desde siempre. Bien. Bueno, entonces fui con la propuesta de armar un encuentro y bueno, el anteaños, el anteaño hicimos una prueba piloto que nos fue muy bien. Es de un día, un sábado, arrancamos a la mañana con disertaciones. Siempre nos acompaña la presidenta, explicando, en ese momento explicó qué era AMPRA. Exacto. Uno se limitó a la zona, Claro. porque ya para el encuentro anual tenemos esta Tenemos. asamblea. Pero ahora la gente como que le está interesando de asistir, ¿no es ¿Qué cierto? pasó? Que el primer encuentro no le pusimos primero, porque no sabíamos cómo nos iba a ir. ¿Cómo iba a ir? Sí. Y realmente fue tan bien recibido, que ya el intendente nos había comprometido para hacer un segundo encuentro. Y ahora se viene un Y tercero. ahora se viene un tercero, y con la novedad que vamos a tener socias de otros puntos del país. Es muy importante. Y a nosotras, como mujeres piamontesas de Brinkman, nos llena el corazón y el alma, porque decimos, chicas, estamos por el buen Está camino. por el buen camino. El objetivo está ampliamente cumplido. Bien. Entonces, bueno, esto, decirle a las chicas de la zona, de Freire, de la zona amplia que
que llega el programa de ustedes, que si tienen interés en formar partes asociándose, es una cuota anual de 36.000 pesos. Anual de 36.000 pesos. Que el que no está cómodo pagar los 36.000 pesos se puede dividir en dos. Dividir en dos, muy bien. Se comunican conmigo, yo te voy a dejar un teléfono, bien, bien. Y invitarlas desde ya para, sean socias o no, no es un requisito, que vengan a nuestro encuentro, que vayan que un conozcan, día, que vean, prueben, claro, y de ahí seguramente que se van a hacer seguramente, socias. Sí, bueno, yo te decía, a la mañana es de un solo día. A la mañana disertaciones en el Teatrillo Municipal, que tenemos un espacio hermoso. Hermoso lugar, sí. Siempre, por lo general, el año pasado lo abrió el coro Vela Cantá, dirigido por el profesor Ronald Combo. Este año ya lo va a abrir el ballet, que nosotros tenemos el elenco del ballet ítalo-piamontés, ya está hablado para abrir este tercer encuentro. Bien. Y después tenemos el almuerzo, que nos trasladamos, o sea, hay una serie de disertaciones a la mañana, sí. Hay presentación de libros, viene Adriana Crola de Santa Fe a hablar del matronazgo, hablando un poco de la función de la mujer. De la mujer en el rol de la familia. Exactamente, muy interesante lo que presenta. María Luisa Ferrari va a estar también de Santa Fe, que es la ex presidenta, que es la autora de las revistas. Bueno, va a venir nuestra presidenta, que es de San Luis, junto con otras compañeras. Viene Mendoza. Y, bueno, también me dijo Cañada Rosquín que tiene ganas de venir. Así que más morteros, Devoto también están interesados. Bien. O sea, es como que ven una movida importante. Una movida importante. Pero que nosotros no estamos, digamos, imponiendo. No. Hablamos por sí sola. Bien, bien. Que creo que eso es lo que tiene valor. Exactamente. Bueno, Viviana Manacero, como les conté anteriormente, integrante de la familia piemontesa de Brinkmann, las está invitando a todas las mujeres que quieran participar para el tercer encuentro de AMPRA, de la Asociación de Mujeres Piemontesas Argentinas, a su encuentro en Brinkmann el día 6 de junio. Sí, a partir de las 9:30 la gente se acredita, por supuesto que va a haber un formulario de inscripción, después, se cobra siempre el almuerzo, que es módico, y después hay un taller de cocina, porque incluye también, después hay juegos a la tarde, hay también disertaciones. Un día bastante movido. Un taller de cocina, que Lucy Sobrero de Gaido creo que nos va a acompañar, nos va a seguir acompañando, bien, que es la ganadora, la campeona de la Bañacauda, del torneo de AFAPieco. Bueno, ella es también socia de AMPRA, y bueno, hay muchas cosas para hacer que por ahí nos queda corto. Así que no se queden con las ganas, porque después se lo van a lamentar. Van a tener que esperar un año más. Y tenemos una representante en Freire. Por supuesto, una socia. Que es la Nuchi Martina, que es divina. Así que a Nuchi le mandamos un saludo grande, un abrazo grande. Yo también, un beso muy grande. Que aparte nos aporta siempre con sus anécdotas, historias, risas y cuentos. Estuvo el año pasado. Por supuesto. No sabés. Es una humorista es un personaje de alta gama, como quien dice. Así que bueno, un saludo grande a nuestra Nuchi. Y bueno, invitarlas a todas las mujeres, a todas nuestras radio escucha, las mujeres que escuchan a Le Pará y la Fare, que están por ahí rondando en la piemontesidad, como quien dice, que todavía tienen eso que llevan adentro, que les mueve un poquito, a presentarse el 6 de junio, si no nos hablan a nosotros, nosotros les vamos a estar pasando los contactos para que participen. Si les interesa, se pueden asociar a lo que es AMPRA. No es requisito, No es requisito. Vengan nomás, vengan a ver de qué se trata, van a ver que somos mujeres sencillas, que nos gusta cantar, que nos gusta hablar macana, que también hay cultura, que está esa parte. Es parte de la cultura. Y bueno, es lo que nos caracteriza a las mujeres piemontesas. Muy bien. Es pasar un día distinto. Distinto. Como yo digo, un día distinto. Bien, muchísimas gracias, Viviana. No, gracias a ustedes, por favor. Para toda la gente, ya sabe, y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo con Ale Pará y la Fare. Y ustedes están invitados si quieren venir, Vamos a ver. También. Vamos a humear. Sí, porque los hombres
Ya a partir del año pasado hemos cambiado. Hemos cambiado. Están invitadísimos también. Bien, bien. Ahí vamos. Nos vemos, gracias. Chau, chau, chau. Presentamos para la consideración de la Asamblea la memoria de todo lo realizado por nuestra asociación durante el año 2025. Como todos los años, una larga lista de actividades en los distintos puntos del país nos definen como mujeres de fuerzas que, con nuestro trabajo comprometido, creativo y responsable, inspiramos a otras para seguir conservando y difundiendo el legado de nuestros mayores. Para ello, se viene trabajando en 2 equipos, uno dedicado a la compaginación y edición de la revista Y Suma Así número 3, que está a cargo de María Luisa Ferraris y Ana María Filipa, y otro a la presentación del proyecto ante la Regione Piemonte para aplicar al subsidio ofrecido para la reedición de las revistas 1, 2 y 3, Y Suma Sí, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el marco de la Asamblea Anual de FAPA. En dicho evento se renovará la Comisión Directiva de AMPRA 2025-2020. Inspiramos a otras para seguir conservando y difundiendo el legado de nuestros mayores. Bien, como alumna ascoltà Paulin, Viviana Manacero, que la parola giusta di Zuma Parei, convoca a todas las mujeres que se quieran acercar al tercer encuentro de mujeres piemontesas para el día 6 de junio en la localidad de Brinkmann. Así que bueno, no hace falta que sean como la Tiquila, no hace falta que sean ni socias de AMPRA ni de ninguna institución, se pueden acercar come per vedere cosa le la fare di Zuma Parei. Venta manca e curiosità da informarse. Proprio para Paulín. E anche convidé, también invitar a todas las mujeres que se quieran acercar de aquí de Freire para participar. Se pueden comunicar con nosotros, con la agenda Le Parei la Fare, con Quaidrini Niaite, Parei Niaite e duma un po' de spiegazione. Picciai che Viviana, ma Niaite pluma compagnia un po' Paulín, Devi con la mano, mangi, te se entrato in contatto con Viviana, con lo que pasa la manca, saludos y Bien, así que bueno, para los que quieran participar, las mujeres que quieran participar, el día 6 de junio de este año en Brinkmann, así que falta muy poquito tiempo que se contacten con nosotros. Bueno, Paulín. Torna a arrivare alla fine. Esta volta fa straccare la lengua, Insomma che fa la manca del bene niente. Sta volta l'uma ascoltare. L'uma ascoltare. È una registrazione un po' diversa, però Fazia la manca felo perché venta con mostrare alla gente lo che fa la FAPA e tutte le sue istituzioni che lavorano lì in Brinkmann la FAPA. Proprio per Paulín. Se dico e sentiamo la settimana che viene? Sarà fino alla settimana che viene quando il numero torna sì a battere il tappeto. Proprio per ciao. Ciao a te, ciao. Auspician a Le Parei la Fare, Riboiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe.